Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Donald Trump cumplió ayer 7 meses como presidente de Estados Unidos y todo parece indicar que la oposición no levanta cabeza. Sin embargo, el Partido Demócrata, que trata de plantarle cara al presidente republicano, ha empezado a moverse. ¿Qué pasos está dando? Ese es el tema de este episodio especial que les tenemos en esta pausa de mitad de año. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 21 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es uno de los principales protagonistas de la actualidad mundial desde su posesión el 20 de enero en Washington, D.C. Trump derrotó ampliamente a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones de noviembre. Hay quienes piensan que los demócratas no han podido recuperarse, sobre todo porque los republicanos no solo controlan la Casa Blanca, sino también el Senado y la Cámara de Representantes. Para rematar, la Corte Suprema de Justicia cuenta con una mayoría conservadora. Sin embargo, en Estados Unidos ya se empieza a hablar de las elecciones de 2028. La prensa dice que muchos demócratas están dando pasos significativos. ¿Qué está ocurriendo? Llamamos a Washington, D.C. a nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio. Juan Carlos, pese a que es extremadamente pronto, y aún quedan unos 3 años para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya hay una decena de demócratas que están dando que hablar, con viajes a estados clave en primarias. Otros están publicando libros autobiográficos, un clásico preelectoral. Y además están las encuestas, que ya empiezan a circular pese a lo prematuro del momento y a que a día de hoy nadie se ha lanzado oficialmente. Muchos sondeos este verano colocan en primer lugar a la ex vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, como uno realizado en junio por Morning Consult, la firma consultora que le otorga un 34% de apoyo a Harris, por encima del 11% del gobernador de California, Gavin Newsom, y el 7% de Pete Buttigieg, el ex militar y exalcalde de South Bend, Indiana, que ya se presentó a las primarias demócratas en 2020 y perdió frente a Joe Biden, quien después contó con él en su gobierno como secretario de Transportes y quien a día de hoy es una de las voces más críticas contra Donald Trump. En otras encuestas, como la publicada por Emerson College en julio, Buttigieg está ligeramente por encima, con el 16% de apoyo, mientras que Harris tiene un 13% y Newsom un 12%. En general, estos 3 nombres aparecen en las primeras posiciones, aunque con variaciones y sin un favorito fijo, dependiendo de la encuesta. En el caso de Harris, ha vuelto a la actualidad desde que a finales de julio anunció que no iba a presentarse a las elecciones para ser gobernadora de California, lo que dejó la puerta abierta a, quizás, volver a aspirar a la Casa Blanca en el futuro, algo que no confirma, pero tampoco desmiente. Además, va a publicar un libro de memorias en septiembre titulado 107 días, que fue la duración de su breve campaña presidencial, la más corta de la historia moderna en 2024, frente a Donald Trump. Por otro lado está Newsom, quien lleva años sonando en las encuestas presidenciales demócratas. Lleva décadas dedicado a la política en California y su aprobación a nivel nacional ha subido en los últimos meses también por ser una voz principal en la oposición a Trump y tras su gestión del despliegue de la Guardia Nacional ordenada por el presidente de Estados Unidos en California. Su mayor obstáculo es que el Partido Demócrata nunca había tenido un candidato presidencial de la costa oeste más progresista hasta Kamala Harris. También es importante observar el calendario de viajes de algunos demócratas que tienen aspiraciones y quieren abrirse paso. Por eso le preguntamos a Dori Toribio si hay algo que destacar de esos recorridos. Sí, empiezo por lo más obvio. En el mes de julio y en una misma semana,
3 demócratas visitaron Carolina del Sur, que es clave para los demócratas desde que el partido lo declaró el primer estado en votar en las primarias de 2024, por delante del inicio tradicional en Iowa. Ya en las últimas décadas, este estado ha ido acaparando mucha atención para los demócratas por la diversidad de sus votantes. Fue clave para Joe Biden en 2020 y finalmente se hizo oficial el año pasado. El primero en aparecer, ya por el estado sureño, fue precisamente el gobernador de California, Gavin Newsom, que visitó durante varios días 3 zonas rurales, hablando de economía, estrechando manos y tomándose fotos y selfies con los votantes en pequeños restaurantes locales, aunque él dijo que era solo parte del mensaje hacia las elecciones legislativas del año que viene. También el gobernador de Kentucky, el moderado Andy Beshear, de un estado históricamente conservador, que ha reconocido ya estar pensando en la Casa Blanca, pasó 2 días en Carolina del Sur en julio, con foco en las comunidades afroamericanas. Y poco después estuvo allí también el congresista de California, Ro Khanna, del ala más progresista del partido, quien se dedicó a los votantes más jóvenes. Otro demócrata que ha estado mencionando Carolina del Sur últimamente es el exalcalde de Chicago y uno de los principales asesores de Barack Obama en la Casa Blanca, Rahm Emanuel, que ha estado manteniendo conversaciones privadas con pesos pesados del partido en el estado, como el congresista Jim Clyburn, una de las voces más importantes entre los demócratas, especialmente en la designación de los futuros líderes del partido. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Seguimos en esta conversación con Dori Toribio en Washington, D.C., y le decimos que los nombres de líderes demócratas que ha mencionado no parecen ser los únicos. ¿Hay otros en las apuestas? Sí, se ha estado hablando mucho, por ejemplo, del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, un multimillonario que podría tenerlo complicado con el ala más progresista del partido, pero es una figura en ascenso. Y aquí en Washington circulan otros nombres, como el veterano senador Cory Booker, de Nueva Jersey, y la omnipresente congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que está dentro del debate sobre quién podría ser el heredero político de Bernie Sanders, a punto de cumplir 84 años, y lo que su movimiento significó y significa para el Partido Demócrata. Por otro lado, están los que dicen que no se presentarán, pero siguen dando que hablar, porque decir que no y después que sí es un clásico en la política estadounidense. ¿Cuántas veces dijo Barack Obama que no iba a lanzarse a las elecciones? En 2006 y 2007, antes de hacerlo oficial, por ejemplo. En esa categoría podríamos poner al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que ya sonó como posible número 2 de Kamala Harris en 2024, aunque finalmente Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su candidato a la vicepresidencia. Pero Shapiro sigue en las quinielas, como la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, más progresista, aunque ella insiste en que está enfocada en su cargo actual. Lo mismo que dice el gobernador de Maryland, Wes Moore, estrella en ascenso del partido ya desde hace muchos años y con buenas cifras de aprobación al frente de su estado. Todo esto, además de lo obvio, y es que siempre puede haber una sorpresa. Un candidato outsider, de fuera de la política, como Donald Trump, el primer presidente en la historia que no tenía experiencia previa en el gobierno o en el ejército. Finalmente, le preguntamos a Dori Toribio por qué se están produciendo tan temprano todos estos movimientos en la carrera presidencial del Partido Demócrata. Pues porque muchos demócratas ya quieren abrir este debate. Tengamos en cuenta que aún están tratando de superar la dura derrota que sufrieron en noviembre de 2024 frente a Donald Trump. El golpe que eso supuso para el partido
que quedó dividido y perdido y difuminado, sin claras voces o líderes de la oposición a Trump, y con bandazos entre el centro ideológico y el ala más progresista. Así que quieren ya pasar página y buscar a su nuevo líder, algo que le están pidiendo además muchos de sus votantes. La pregunta es si están listos para ello, si han mantenido un debate real sobre por qué perdieron las elecciones frente a Trump y cuáles fueron sus grandes errores. El Partido Demócrata tiene actualmente un bajísimo nivel de aprobación. Solo un 28% de estadounidenses tienen una percepción favorable de ellos, según una encuesta reciente de CNN. De ahí que busquen un giro cuanto antes, sobre todo teniendo en cuenta que al año que viene hay elecciones importantes aquí en Estados Unidos, los comicios legislativos, cuando se eligen en diferentes estados nuevos gobernadores y además se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado aquí en Washington. Y los demócratas quieren recuperar la mayoría en al menos una de las dos cámaras. De ahí todos estos movimientos ya que aquí los medios llaman The Shadow Primary, o las primarias en la sombra. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Israel reunía ayer, al momento de grabar este podcast, más de 60.000 reservistas con la idea de poner en marcha una invasión de Gaza, que sería un capítulo más de una ofensiva militar que ya lleva 22 meses. Pero no solo eso, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prepara nuevos asentamientos en Cisjordania. El número de palestinos muertos en Gaza supera los 65.000, según estadísticas de autoridades de la franja. Rusia dijo ayer que las reuniones sobre la seguridad de Ucrania deben contar con su presencia. La postura del Kremlin fue expuesta por el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que criticó el papel que en las eventuales conversaciones de paz pueda tener Europa. Los europeos, dijo, están haciendo un esfuerzo torpe por influir en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El martes, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires le entregó el doctorado honoris causa a una de las leyendas del rock argentino, Charly García. El músico de 73 años, autor de canciones míticas como Seminaré o Yo no quiero volverme tan loco, acudió en silla de ruedas, chaqueta de cuero y gorra de colores. Su música, dijo la vicedecana Graciela Morgade, es la banda sonora de nuestras vidas. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.